Ya. Ajá. Ahora sí. Ya. Ok. El cuadrilátero es el polígono que tiene 4 lados. El triángulo tiene 3 lados. Un lado más, el cuadrilátero. Bien, entonces, vamos a ver acá la definición. Aunque no habíamos visto el polígono, pero el cuadrilátero se puede definir de esa manera. Es el polígono con 4 lados. El triángulo con 3 lados. También 3 ángulos. Y sabemos que en el triángulo los ángulos interiores suman 180 grados, los exteriores sumarán 360 grados. Un ángulo exterior es la suma de los dos interiores no adyacentes con dicho ángulo exterior y todo eso, que habíamos visto ya en el tema del triángulo. Entonces, el cuadrilátero, por ejemplo, podría ser de esta manera. Así. Así sería un cuadrilátero convexo. Cuadrilátero convexo. Digamos que los vértices de este cuadrilátero sean A, B, C, D. Entonces, A, B, C, D sería un cuadrilátero convexo. En ese cuadrilátero convexo, sus ángulos no sobrepasan a 180 grados. Son menores que 180 grados. También, si trazamos esta diagonal, vamos a ponerla de color celeste. Punteada. Y trazamos la otra. Esas se encuentran dentro del cuadrilátero. Las diagonales, una AC y la otra BD, en el caso de ser cuadrilátero convexo, se encuentran dentro del cuadrilátero. ¿Ya? AC y BD son diagonales. No es necesario trazarlas. Las diagonales AC y BD están en el interior. Y en todo cuadrilátero se cumple que la suma de ángulos interiores es 360 grados. Vamos a marcar los ángulos interiores. En el vértice A, luego en el vértice B, luego en el vértice C y finalmente en el vértice D. De medidas alfa, beta, teta y omega. Este acá en el vértice A de medida alfa, triángulo. En el vértice B de medida beta. En el vértice C de medida teta. Y en el último vértice, el ángulo que sea phi. Alfa, beta, teta y phi van a sumar 360 grados. Los ángulos interiores en todo cuadrilátero suman 360 grados. Alfa más beta más teta más phi igual 360 grados. Fundamental en todo cuadrilátero. Los ángulos interiores, así como también los exteriores, van a sumar 360 grados. Esto es un cuadrilátero convexo, pero también puede ser que tengamos un cuadrilátero no convexo. Puede que el cuadrilátero sea o no convexo.
En el caso que el cuadrilátero sea no convexo, uno de sus ángulos sobrepasa a 180 grados. Por ejemplo, digamos que este vértice D lo pongo por acá. Algo así como este. Entonces, ese ángulo beta, esa abertura beta, no ángulo, sino abertura, es más que 300, perdón, es más que 180 grados. Y además aquí hay una diagonal, la diagonal hace que no está en el interior, sino está en el exterior. En el caso del cuadrilátero convexo, las diagonales están en el interior. Pero en el caso de tener un cuadrilátero no convexo, hay una diagonal, en este caso la diagonal AC, que está en el exterior. Y además este ángulo es más que 180 grados. Esa abertura es más que 180 grados. Sí, es mayor que 180 grados. Obviamente menor que 360. 180 grados menor que pi. Y a la vez pi menor que 360 grados. Las diagonales AC y BD, no, esto hay que cambiar. La diagonal AC está en el interior. Y obviamente la otra pues estará, a ver, la diagonal AC está en el exterior. Y la otra, que es la diagonal BD, está en el interior. Además también se cumple que esos ángulos van a sumar 360 grados. Sea que el cuadrilátero es o no convexo, se cumple que los ángulos van a sumar 360 grados. Ángulos interiores. Así también los ángulos interiores y exteriores suman 360 grados. Ya no importa cómo sea el cuadrilátero, siempre se cumple que la suma de los ángulos interiores es 360 grados. Ahora lo que hay que hacer es clasificar al cuadrilátero. Clasificamos al cuadrilátero. Dos, clasificación. Al cuadrilátero lo clasificamos de acuerdo al paralelismo que presentan sus lados. Pudiendo ser que el cuadrilátero tenga los lados paralelos, o que tenga solamente dos lados paralelos, o que no tenga lados paralelos. En el caso que el cuadrilátero tenga lados paralelos, ese cuadrilátero tiene nombre, se llama paralelogramo. Paralelogramo es el cuadrilátero con lados paralelos. A su vez, ese cuadrilátero llamado paralelogramo se subdivide en otros tres. Puede ser un rectángulo, quién sabe, un rombo o de repente un cuadrado. Hay otro que es el romboide, ¿ya? Entonces, 2.1, rectángulo. ¿Qué es el rectángulo? Es el paralelogramo equiángulo. O si quieren también es el cuadrilátero equiángulo. Equiángulo quiere decir con los ángulos iguales. Entonces vamos a graficar un rectángulo. Rectángulo es recto ángulo, o sea, ángulos rectos. En cada vértice de ese cuadrilátero, el ángulo es recto. Entonces graficamos un rectángulo, por ejemplo, de esta manera.
que sea de color celeste. Y entonces en ese rectángulo los ángulos son rectos. Recto en ese vértice. En los vértices los ángulos son rectos. Recto en el otro. Acá también. Y aquí también. Este rectángulo puede ser una ventana de forma rectangular. Las pizarras son de forma rectangular. La tapa de tu cuaderno es de forma rectangular. Los pisos son generalmente de forma rectangular. En ese rectángulo, el carpintero cuando quiere hacer una pizarra necesita dos informaciones. Necesita el largo y necesita el ancho. Y entonces aquí L largo, A el ancho. ¿Para qué el carpintero quiere el largo y el ancho? Quiere el largo y el ancho para luego calcular el área del material a usar. El área es el largo por ancho. Otros dicen que a este lado se le llama la base y a este de acá la altura. Pero eso es algo relativo. Hablar de base y altura es algo relativo. Eso depende de cómo grafiquen el rectángulo. ¿Ya? El carpintero no entiende de base ni de altura. El carpintero entiende más cuando le dicen largo y ancho. Ya es más real, ¿no? Ok, entonces se puede, por ejemplo, con esa información calcular cuánto mide esta diagonal. Que la voy a poner de color, verde. Calculamos esta diagonal usando el teorema de Pitágoras. Entonces digo por acá, L largo y luego A el ancho. Y se cumple que el largo tiene que ser más grande que el ancho. Se cumple que el largo L debe de ser más grande que el ancho. En algunos casos hasta puede ser igual. Ya no hay problema en decir que el largo puede ser igual que el ancho. Solamente que cuando el largo sea igual con el ancho, a ese rectángulo se le llama cuadrado. Pero de verdad que nunca he visto una pizarra que sea de forma cuadrada. Pero se puede construir una pizarra que sea de forma cuadrada. Hasta una pizarra de forma circular, ¿no? Depende, depende de quién construya la pizarra. ¿Ya? Entonces, el largo puede ser igual que el ancho. En el caso que el largo sea igual que el ancho, ya la pizarra tendría forma de cuadrado. Para calcular esa diagonal, aquí vamos a poner D diagonal. Para calcular esa diagonal, hay que usar el teorema de Pitágoras, o la consecuencia del teorema de Pitágoras. Esa diagonal sería la raíz de la suma de cuadrados del largo y el ancho. Largo cuadrado, L cuadrado digo, más A cuadrado. Teorema de Pitágoras. El cuadrado de la diagonal es la suma de cuadrados del largo y el ancho. Si este largo midiese, por ejemplo, 8 metros y el ancho 6 metros, entonces por el teorema de Pitágoras, esa diagonal sería de 10 metros. Ahora, en todo rectángulo, las diagonales se bisecan. O sea, cada una pasa por el punto medio de la otra. Las diagonales se bisecan. Cada una pasa por el punto medio de la otra. Entonces, esos segmentos que están de verde son las diagonales que tienen de medida D. Entonces, aquí será la mitad. Por acá la otra mitad. Y en la otra diagonal, acá será la mitad de esa diagonal. Y por acá también.
Y como estarán observando, al trazar esas diagonales, se determinan triángulos que tienen dos lados iguales, o sea, triángulos isósceles. Ya sabemos qué hacer en esos triángulos isósceles. Por ejemplo, en este triángulo cuya región acabo de sombrear, el que tiene dos lados iguales, se cumplirá pues de que este ángulo con ese otro deben de ser iguales. ¿Ya? Lo siguiente sería el rombo, 2.2 rombo. Rombo es el cuadrilátero equilátero. Los noto muy calladitos. Muy calladitos están. ¿Qué ha pasado? Ese chat está inactivo. No hay ninguna pregunta, nada. ¿Qué ha pasado? Están muy calladitos. Ok. Rombo es el cuadrilátero equilátero. Equilátero quiere decir con los lados equitativos. O sea, tiene los lados iguales. Voy a graficar entonces un rombo. ¿Dónde está? Rombo, 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 rombo. Aquí está. Graficamos un rombo. Que es el cuadrilátero que tiene los lados iguales. En la posición usual. ¿Ya? Un rombo en la posición usual. Ya podría ser así. Esto es un rombo que tiene un lado de medida, por ejemplo, L. Acá también los lados son iguales. Cada uno de medida L. Y ese rombo tiene dos diagonales, así como todo cuadrilátero. Esta diagonal de color, vamos a poner de color verde. Y la otra vamos a graficarla de color celeste. Como siempre, en todo paralelogramo, las diagonales se bisecan. Cada una pasa por el punto medio de la otra. Eso se cumple en los paralelogramos, como en el rombo. Este punto de intersección de las diagonales es punto medio para cada diagonal. Y en el caso de ser un rombo, las diagonales se cortan con ángulo recto. Muy aparte de que cada una pasa por el punto medio de la otra, esas diagonales van a cortarse con ángulo recto. Determinándose 4 triángulos rectángulos. Entonces digamos que esta diagonal, o en esa diagonal, ese segmento sea de medida A, abajo también sería A. O sea que esa diagonal, la que está verticalmente, tiene de longitud o de medida 2 veces A. Mientras que en la otra diagonal, este segmento que está por izquierda de medida B y el otro también. O sea que esa diagonal tiene de medida 2 veces B. Digo entonces, 2A y 2B son las diagonales o medidas de las diagonales. Entonces, por ejemplo, esta diagonal de verde puede ser 18, en cuyo caso B sería 9. Y si esta diagonal mide, por ejemplo, 8, pues entonces A será la mitad, o sea, 4. De tal manera que si yo tengo esta diagonal y tengo la otra, con eso se puede calcular cuánto es un lado en ese rombo. Simplemente usaré el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Por ejemplo, en ese triángulo rectángulo, usamos el teorema de Pitágoras para calcular uno de sus lados. Y si tengo uno de sus lados, entonces, por ejemplo, podría calcular el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de los lados. Para calcular ese lado, L, usamos la consecuencia del teorema de Pitágoras. L sería la raíz de la suma de cuadrados de las mitades de esas diagonales.
y sería a cuadrado más b cuadrado. Por ejemplo, pueden decirnos esto. Profe Mejía presente. Ya, muy bien, muy bien. Ok, entonces, por ejemplo, pueden decirnos, esta diagonal mide 12. O perdón, que sea, por ejemplo, de medida 16. ¿Ya? La de verde mide 16, o sea que B sería 8. La otra que está de celeste mide, que sea 12, o sea que A sería 6. Y si usamos el teorema de Pitágoras, diríamos que ese lado L sería pues la raíz de la suma de cuadrados de 6 y 8. 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, hacemos la suma, sería 100, la raíz cuadrada de 100 es 10. O sea que un lado mide 10. Y en caso nos pidan calcular el perímetro, sería pues 10 más 10 más 10 más 10. O sea 40. Y luego tendríamos al cuadrado. 2.3 cuadrado. El cuadrado es el cuadrilátero, equiángulo y también equilátero. Cumple las dos condiciones. Copiar esto. Es el cuadrilátero, equilátero y también equiángulo. O sea, muy aparte de ser rombo, también sería rectángulo. Cumple las dos condiciones. Ahora, el por qué le llaman cuadrado es porque el área de su región es un lado al cuadrado. Lado por lado al cuadrado, o sea, lado a la potencia 2. Voy a aplicar entonces un cuadrado. Aquí está. Ahí está ese cuadrado. Profe, ahí también se podría aplicar, claro, lo de lado, ángulo, claro, sí. O sea, si tú tienes, por ejemplo, aquí tienes un paralelogramo, vamos a aplicar un paralelogramo. Ahí tenemos a ese paralelogramo. Este cuadrilátero tiene los lados paralelos. Los de amarillo son paralelos y los de azul también. Entonces, por ejemplo, si ustedes trazan esta diagonal, trazamos esa diagonal, fácilmente se van a dar cuenta usando la seta de paralelas, que este ángulo es igual con este. Y así también, por esa propiedad de la seta con paralelas, este ángulo es igual con este. Y por lo tanto, este triángulo con este otro son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Y entonces, si como son congruentes, diremos que a ángulos iguales se oponen lados iguales. A θ se opone este lado que mide, por ejemplo, a unidades. Y en el congruente, a ese ángulo θ también se opondrá este lado con la misma longitud, con la misma medida, o sea, a. De ahí que en todo paralelogramo, los lados opuestos deben de ser iguales. Así también este lado de amarillo debe de ser igual con ese otro. ¿Ya? Se usa lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Ok, muy bien, seguimos. Entonces el cuadrado tiene los lados iguales y los ángulos son rectos. Es un rombo y a la vez rectángulo.
recto en ese vértice, recto en este otro, recto también por acá, y recto también por aquí. Equiángulo es con los ángulos rectos. Equilátero con los lados iguales. Cada uno de medida L, por ejemplo. Aquí es L y acá también. Acá también y ahí también. Y luego trazamos esta diagonal. Y esa diagonal se puede calcular rápidamente, haciendo uso de la consecuencia del teorema de Pitágoras. Esa diagonal D sería un lado multiplicado con la raíz del número 2. Si queremos calcular una diagonal en el cuadrado, simplemente será el producto de algún lado con la raíz del número 2. De tal manera que, por ejemplo, nos dicen, se tiene un cuadrado que tiene de perímetro 24 unidades. L más L más L más L igual 24. 4L igual 24. L sería 6. Y si nos pidiesen calcular esta diagonal, sería pues el producto de 6 con la raíz del número 2. La raíz del número 2 es aproximadamente 1,41. 6 por 1,41 daría aproximadamente 8,46. ¿Ya? Hay otro tipo de paralelogramo que se llama romboide. El romboide es el paralelogramo que no es rectángulo ni tampoco rombo. Repito, el romboide, voy a anotarlo por acá si no, pero ya no necesita de gráfico, ¿ya? No es necesario hacer un gráfico, pero sí tener presente la definición. Romboide. Primero que la terminación oide es parecido. Romboide, algo así como un rombo, pero en verdad no es un rombo, ¿ya? Romboide es el paralelogramo que no es rectángulo ni rombo. Romboide es el paralelogramo que no es rectángulo ni rombo. Profe, ¿cómo se grafica? Bueno, ¿para qué vas a graficar, digo? Si ya es suficiente con la definición. Ya simplemente es un paralelogramo que no es rectángulo ni tampoco rombo. Ok, lo que sigue sería el trapecio. 3 trapecios. A ver, ¿dónde estamos? Allá, entonces, paralelogramo. Esto era la clasificación, ¿no? Vamos. Dos. Paralelogramo. Acá ponemos trapecio. Definición. Es el cuadrilátero con solo dos lados paralelos. Trapecio es el cuadrilátero con nada más que dos lados paralelos, a diferencia del paralelogramo que tiene no solamente un par de lados paralelos, tiene los pares de lados paralelos. Muy por el contrario, el trapecio tiene solamente nada más que dos lados paralelos. Por ejemplo, de esta manera, vamos a graficar un trapecio. ¿Dónde está? Trapecio, 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 trapecio. No lo veo. Aquí está. Graficamos un trapecio, por ejemplo, de esta manera. Así está medio chueco ese trapecio.
Ya más o menos ahí. Ahí tenemos graficado un trapecio. Digamos que este trapecio tenga de vértices A, B, C, D. Trapecio con vértices A, B, C, D. Solamente tiene dos lados paralelos. A ese par de lados paralelos se les conoce con el nombre de las bases. Y siempre debe haber una base mayor y una menor. Nunca las bases pueden ser iguales. Eso no sucede en un trapecio. Las bases siempre deben de ser diferentes. Entonces decimos, las bases son, una es AD, la mayor, y la otra es BC, la menor. BC paralelo con AD. BC paralelo con el segmento AD. Y además, la base mayor AD es mayor. Es más grande que la otra BC. Este segmento BC, la llamada base menor, es paralelo con la otra base AD. Las que son paralelas son las bases. Al otro par de lados se les llama los lados laterales. Los lados inclinados respecto de las bases son los llamados lados laterales, que no deben de ser paralelos. Ahora, hay un segmento bastante notable, muy conocido, y se le conoce con el nombre de base media. Entonces ubicamos los puntos medios de esos lados laterales. Este punto medio que sea, por ejemplo, de nombre M, y el otro punto medio del otro lado lateral de nombre N. M y N son puntos medios. Y entonces se puede calcular el segmento que une ese par de puntos medios de los lados laterales. Digamos que la base menor, BC, sea de longitud A y la mayor AD de longitud B. Entonces, conociendo las bases, se puede calcular la llamada base media. M es punto medio, palito, palito por ser punto medio. N también es punto medio. Le ponemos aquí dos palitos y acá también. Entonces, ese segmento que une los puntos medios se le conoce con el nombre de base media o también mediana, ¿ya? De color azul. Los de azul son paralelos. Las bases son paralelas a su vez con la llamada base media. MN, ese segmento MN, se conoce con el nombre de base media. O también mediana. Entonces, para calcular esa base media o mediana, simplemente será la media aritmética de las bases, la semisuma de las bases. MN sería entonces A más B y entre 2. Si queremos calcular la base media o mediana de algún trapecio, simplemente será la semisuma de las bases. Ok, eso sería todo respecto de la teoría. Si no hay alguna pregunta, ya daríamos por terminada esta parte.
¿Alguna pregunta, digo? Están muy calladitos. ¿Qué pasa? ¿Mm? Ujú. No veo a nadie aquí con su cámara encendida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no enciende sus cámaras? No veo a nadie por acá. A ver, acá me dicen, a ver, profe, en polígono siempre será 360. No entiendo. No entiendo. Ese 360, ¿qué cosa es? No entiendo. Joseph dice, todo claro. A ver, Serna Alcócer. Cuando los llame, por favor, respondan. Que sea por usando su micro o de repente escribiendo en el chat. Acá estoy, profesor, presente. Ok. A ver, Serna, tú me dices si es verdadero o falso lo que estoy diciendo, ¿ya? Un cuadrado es un rectángulo. Eso es falso. ¿Y por qué sería falso? Porque no tiene... el cuadrado es la misma base con altura y el rectángulo no lo es. Define rectángulo, según lo que hemos visto, ¿eh? Define rectángulo según lo que hemos visto. Aquí está, mira. El rectángulo es el cuadrilátero equiángulo. Entonces, si yo digo, el cuadrado es un rectángulo, entonces, ese cuadrado tendría que ser equiángulo. Y la pregunta es, ¿el cuadrilátero es, el cuadrado es equiángulo? Serna. Sí, sí lo es. El cuadrado es equiángulo porque tiene los ángulos rectos. Por lo tanto, el cuadrado es un rectángulo. Cualquier cuadrado es un rectángulo. ¿Ya? A ver, vamos con otro jovencito. A ver, aquí veo por acá. A ver, Romina Rey. Romina. Romina. Oye, esa muchacha está, sabe Dios qué haciendo. A ver, Luis Tispen. Presente, profe. Ya, muy bien. Todo rombo es un cuadrado. Sí, profe. ¿Ah, sí? ¿Cualquier rombo es un cuadrado? No. ¿Cualquier rombo es un cuadrado? ¿Todos los rombos son cuadrados? ¿Estás seguro de eso? ¿Mm? ¿Este rombo, por ejemplo, será un cuadrado? ¿Mm? Sí. ¿Todos los rombos son cuadrados? O sea, todos los cuadriláteros que tengan sus lados iguales, ¿serán cuadrados? Oh, ¿qué va a ser? Ni fregando, ¿cierto? Profesor, Para el que ese cuadrado rombo tiene sea un cuatro cuadrado, ángulos rectos. claro, tendría que tener al menos un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, no todos los rombos son cuadrados. Por ejemplo, un rombo que tenga las diagonales iguales es un cuadrado. Un rombo que tenga al menos un ángulo recto también es un cuadrado. Pero no todos los rombos son cuadrados. Ahora, de manera recíproca, si yo digo todos los cuadrados son rombos, eso sí sería cierto. Eso sí es cierto, ¿no? Todos los cuadrados son rombos. ¿Por qué? Porque los cuadrados tienen los lados iguales. O sea, todos los cuadrados son equiláteros. Por lo tanto, todos los cuadrados son rombos, ¿ya? A ver, esas son preguntas capciosas, ¿no?
A ver, vamos a ver. López Quispe, Christopher. Vamos, López, no te chupes. No vale chuparse, no vale arrugar. López Quispe. No hay ese muchacho. Espinosa, Iwe. Vamos, Espinosa, no arruguen. No vale arrugar. Espinosa, Iwe. Ahí está, ya. A ver, ¿qué iba a preguntar? Ya me olvidé también ya. Algo iba a preguntar. Ya. Hay un trapecio que es paralelogramo. Hay un trapecio que es paralelogramo. ¿Verdadero o falso? Andan diciendo por ahí que han visto un trapecio que también es paralelogramo. ¿Será cierto eso? ¿Han visto ustedes alguna vez un trapecio que sea también paralelogramo? Cualquiera puede responder, ¿ah? Cualquiera puede responder. Ese chat debe estar ahí reventando de respuestas. Está inactivo ese chat. ¿Han visto alguna vez un trapecio que sea a la vez paralelogramo? ¿Se ha visto eso alguna vez, digo? Sí, dice Castro. José también dice sí. No, ¿qué va a hacer? Nunca se ha dado ese caso. Tienen que tener presente la definición, ¿ya? El trapecio es el cuadrilátero con solamente tiene dos lados paralelos. Solo dos lados paralelos. El paralelogramo no solamente tiene dos lados paralelos, tiene el par de lados, los dos pares de lados respectivamente paralelos. No es posible que un trapecio sea paralelogramo. Eso es algo imposible, no puede pasar eso. Así también, no hay paralelogramo que sea a la vez trapecio. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Ya? Ok. Aquí Fabián dice, profe, ¿podría explicar nuevamente el trapecio? Bueno, el trapecio es el cuadrilátero con solamente, con nada más que, con únicamente dos lados paralelos. A diferencia del paralelogramo que no solamente tiene dos lados paralelos, tiene los pares de lados que son paralelos. ¿Ya? Y en el trapecio hay una línea notable que se conoce con el nombre de base media, la que está apoyada en los puntos medios de los lados laterales. Y ese segmento se calcula tomándole la media aritmética a las bases. Si esta base menor fuese 4 y la mayor 14, en el medio iría 9. 4 más 14, 18, y entre 2, 9. Ok. Si no hay alguna pregunta, daremos por terminada esta parte de la teoría y avanzaremos con algunos cuantos ejercicios. Muy bien. Resolución 1. Vamos entonces con la separata. Resolución para el ejercicio número 1. ¿Dónde está? Aquí está. Ábrete PDF. No te demores. Finalmente esta máquina está muy lentejona. Necesita urgentemente un cambio. ¿Cómo descargué el programa que... no, ¿qué va a ser? No, no es en línea. Un amigo me lo pasó con su clave y todo. Se llama The Geometers Sketchpad. Lo pueden conseguir en internet. ¿Sí? Busquen en internet The Geometers Sketchpad.
Y van a encontrar el enlace de descarga y todo eso. A ver, ¿está demorando en abrir esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no abre? Me malogró, creo que mi PDF. Aquí está. Está muy lentejón. Muy lentejón está. Urgentemente necesita una limpieza a fondo. ¿Ven? Demora bastante, ¿no? Ya. Ok, entonces ahí está. Caramba, ¿qué pasa con esto? Está muy lenteja. Cuando sale ese reloj ya me da cosas. Ahí está. Entonces, en el ejercicio 1 hay que graficar ese cuadrado de vértices ABCD. Graficamos un cuadrado de vértices ABCD. Aquí está el vértice A, por acá estará el vértice B, por acá estará C, y aquí estará el vértice D. Recuerden que el cuadrado tiene los lados paralelos. BC paralelo con AD. Luego en ese cuadrado trazamos esa diagonal BD, que sea de color celeste. Y luego en esa diagonal ubicamos un punto. Por ejemplo, este de aquí. Y por ese punto trazamos este segmento. Y luego trazamos este segmento. Y también trazamos este segmento. De tal manera que, según el gráfico que está en el PDF, ahí el ángulo es X. Marcamos ese ángulo y le ponemos de medida X. Acá. Ese es X. Y luego por ahí veo una bisectriz. O sea, dos ángulos que son de medidas iguales. Cada uno con alfa. Entonces ahí es alfa. Y el adyacente también. Esta línea, la que está de color naranja, sería una línea bisectriz. Luego faltan otros dos ángulos. Uno por arriba que mide 30 grados y otro por abajo de medida 20 grados. Eso de acuerdo con el gráfico. No lo digo yo, está en el gráfico. Ok, entonces en la parte superior ese ángulo mide 30 grados y en la parte de abajo 20 grados. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Ya? ¿Cómo? Usando nuestras propiedades. ¿Qué propiedades? En este caso conviene usar propiedades respecto de paralelas, ¿ya? Entonces, este segmento BC paralelo con el segmento AD. Digo entonces, como ya me di cuenta que ese segmento BC es paralelo con el segmento AD, entonces voy a usar propiedades paralelas. Como ese segmento BC es paralelo con el segmento AD, entonces voy a usar propiedad de paralelas. Entonces, ¿qué dice la propiedad de paralelas? Dice así, que cuando estos segmentos son paralelos, ese ángulo de medida 2 alfa será 30 grados más 20 grados. Propiedad de paralelas, ¿no? 2 alfa será igual con la suma 30 más 20. O sea que con eso se puede calcular cuánto es alfa. 2 alfa será pues entonces 50 grados. De donde alfa sería 25 grados.
ya tengo calculado el valor de alfa, que en este caso resultó ser 25 grados. Pero no es alfa lo que nos están pidiendo, sino x. ¿Cómo calcular x? Bueno, x lo calculamos de esta manera, ubicándonos en un triángulo. Por ejemplo, en este triángulo, cuya región acabo de sombrear. Entonces, si yo quiero calcular x, necesito entonces calcular este ángulo. Urgentemente necesito este ángulo. Este ángulo que acabo de marcar con alfa van a sumar x por el teorema del ángulo exterior. ¿Ok? ¿Cuánto mide este ángulo? Se sabe que en ese cuadrado está trazada esta diagonal. Esa diagonal forma con este lado un ángulo de 45 grados. Ya tengo 30, para 45 grados nos faltaría 15 grados. 30 con 15 suman 45. Entonces ya tengo este ángulo y por lo tanto diré que en ese triángulo, que vamos a decir que tenga de vértices este E y este de acá F, en ese triángulo BEF, por el teorema del ángulo exterior, calcularemos X. En el triángulo de vértices BEF, se cumple que X será 15 grados más que alfa. 15 grados más lo que vale alfa. Alfa vale 25. 15 con 25 sumarán 40 grados. Por lo tanto, X será 40 grados. Y ahí termina el ejercicio. 15 con 25 suman 40 grados, por lo tanto, X sería 40 grados. Así es, Rubio. Ya. Seguimos, ejercicio 2. Profesor, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿puede volver a explicar, por favor? Ya. A ver. Recuerden que cuando tengamos un cuadrado, tal como ese cuadrado, esta diagonal determina con cualquier lado ángulos iguales, cada uno de 45 grados. Por ejemplo, este ángulo con este de acá, con este otro y con este último, son cada uno de 45 grados. 45 grados, acá también, aquí también, y falta otro. ¿Dónde está ese punto? Cada uno de esos ángulos que sea, por ejemplo, teta. ¿Ya? Ahí es teta. Por acá también. Acá también. Y aquí también. O sea, teta sería 45 grados. Siempre que tengamos un cuadrado, al trazar una diagonal, esa diagonal determina ángulos de 45 grados con cualquiera de los lados. Teta sería 45 grados. Eso es lo que habíamos dicho en ese ejercicio. Que al trazar esta diagonal, esa diagonal forma con este lado un ángulo de 45 grados. Como ya tengo este dato que es 30 grados, que está en el gráfico, para 45 grados faltaría 15 grados. 15 con 30 suman 45. Si yo quiero calcular X, sería la suma alfa más 15. Necesito calcular alfa. ¿Cómo calculo alfa? Usando teorema de paralelas. Este segmento BC con el segmento AD son paralelos. Entonces tienen que recordar ese teorema, ¿no? Que no recuerdo haber hecho esa clase de paralelas con ustedes. Pero en todo caso, si tenemos esta figura de tal manera que esos son paralelos, se cumplirá entonces pues de que este ángulo es igual con sumar este ángulo y este otro. Si acá fuese, por ejemplo, M y abajo N, entonces este ángulo sería la suma M más N. Teorema de paralelas, ¿no? No sé si con eso quedó claro. Sí, ya está. Gracias. ¿Ya? Hay que usar teorema de paralelas, ¿ya? Ok, seguimos. Ejercicio 2.
En el esquema ABCD es un rectángulo, entonces hay que graficar un rectángulo. ¿Dónde está el rectángulo? Graficamos entonces ese rectángulo. De vértices ABCD. Aquí está el vértice A, por acá estará el vértice B, por aquí estará el vértice C y por acá el vértice D. Es un rectángulo. Los ángulos en los vértices A, B, C y D son rectos. Y en ese rectángulo está trazada esa diagonal. La diagonal AC. Trazamos esta diagonal. Y en esa diagonal ubicamos el punto medio de nombre O. Punto medio O. Este punto es punto medio. De nombre O. Y por ese punto medio se traza una perpendicular OP que es igual con esos dos segmentos. AO, OP y OC son iguales. Entonces trazaré este segmento. Trazaremos este segmento. Algo así como esto. Este extremo es de nombre P. Y es de tal manera que esos tres segmentos, AO, OC y OP, son iguales. Según el gráfico, ¿cierto? Este ángulo mide 22 grados. Marcaré ese ángulo y le pondré de medida 22 grados. De acuerdo con el dato. De acuerdo con el gráfico, mejor dicho. Ese ángulo BCA mide 22 grados. Y con eso se pide calcular cuánto es X. ¿Cuánto será X? No se sabe. ¿Cómo se logra X? Trazando el segmento PD. Entonces trazamos este segmento de P hasta D. Y hay que calcular ese ángulo que están determinando este segmento con este otro. Damos ese ángulo y le ponemos de medida X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Cómo? Usando nuestras propiedades. ¿Qué propiedades? De los cuadriláteros. Propiedades de los cuadriláteros. Ya, este ángulo es el que hay que calcular. Es X. Esos tres segmentos son iguales. AO igual OC igual OP. Entonces vamos a ponerle aquí, bueno, aquí le han puesto bolita, bolita, no sé, creo que por acá tenía esa, aquí está, bola. No, pero está muy feo, no me gusta eso. Voy a ponerle otro símbolo, ¿ya? Voy a ponerle palito, palito, ¿ya? Entonces acá le voy a poner palito, dos palitos, acá también, y acá también, ¿ya? De color celeste. Dos palitos, dos palitos, dos palitos para decir que AO, OC y OP son iguales. Aquí el ángulo AOP es, según el gráfico, recto. El ángulo COP recto. Colocaré entonces el ángulo recto por ahí. Ángulo recto. Ahí está ese ángulo recto. O sea, mide 90 grados, ¿no? Y es el ángulo recto. ¿Cuánto será X? No se sabe. No se sabe. Lo que se sabe es que este punto es de tal manera que si lo unimos con el punto D, con un segmento, OD también sería dos palitos. Este segmento OD también sería dos palitos. El trazo auxiliar de color celeste. Y también sería dos palitos. Entonces ahí se logra un triángulo con dos
con dos lados iguales, voy a sombrear ese triángulo, el que tiene dos lados iguales, este de acá. Y entonces en ese triángulo, ya sabemos qué hacer, ya sabemos qué hacer. Por ejemplo, este ángulo será igual con el ángulo en el vértice D. Marco entonces ese ángulo en el vértice D, el que mide también X, ¿cierto? Es un triángulo con dos lados iguales, por lo tanto tiene también dos ángulos iguales. Ahí también será X. Entonces, si yo quiero calcular X, necesito calcular el ángulo POD. ¿Cuánto será el ángulo POD? No sabemos. Así como está en el gráfico, ese ángulo POD es más grande que el ángulo recto, ¿cierto? Ahora uso la propiedad de paralelas. Como este segmento es paralelo con este, pues entonces este ángulo será igual con este de acá. Ahí también sería 22 grados. Marco ese ángulo y le pongo de medida 22 grados. Estoy usando la propiedad de paralelas. Una vez hecho eso, en ese triángulo AOD, que es isósceles, este ángulo será igual con el ángulo ODA. Marco entonces ese ángulo ODA, el que también debe de ser de 22 grados. Eso porque AO y OD son iguales. Es un triángulo isósceles. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Ahí también debe de ser 22. Recuerden que queremos calcular el ángulo POD. Ahora, en ese triángulo ADO se puede calcular el ángulo exterior en el vértice O. Sería la suma 22 más 22, o sea, 44 grados. Este ángulo sería entonces la suma 22 más 22, o sea, 44 grados. Una vez calculado ese ángulo, el ejercicio ya estaría resuelto. Solamente tengo que centrar la atención en el triángulo DOP. Entonces digo, en ese triángulo DOP hago que se cumpla la propiedad de la suma de los ángulos interiores. En el triángulo DOP, por suma de ángulos interiores igual 180 grados. Las X son 2, o sea 2X. Luego el ángulo recto, 90 grados. Luego el ángulo de 44 grados, más 44 grados. Esa suma debe de darnos 180 grados. Planteo la ecuación de esta manera y la resuelvo. 90 con 44 suman 134. Para 180 faltaría 46. 2X igual 46. Por lo tanto, X sería la mitad de 46. Eso sería 23. Por lo tanto, X será 23 grados. Ya, entonces, básico, en geometría, reconocer, ¿ya? Esa es una capacidad que ustedes deben de desarrollar. Tienen que saber reconocer las figuras. Cuando es un triángulo isósceles, qué se cumple en ese triángulo isósceles, cuándo es un cuadrado, cuándo un rectángulo, cuándo un trapecio. Eso es reconocer, eso es capacidad de reconocer. Si no logran desarrollar esa capacidad, su aprendizaje no va a ser tan significativo. Va a ser a medias. La idea es que su aprendizaje sea significativo. Para eso tienen que desarrollar 3 capacidades. Una que es la capacidad de argumentación, o sea, por el porqué de las cosas. ¿Por qué uso esa propiedad? ¿Por qué el cuadrado es un rectángulo? Eso es argumentar, ¿cierto? ¿Ya? Básico, desarrollar esa capacidad de argumentación. Eso no solamente les va a servir en geometría, les va a servir en física, en química, no sé, en literatura, argumentación, ¿no? ¿Ya? La otra capacidad que tienen que desarrollar es la comunicación. De nada les sirve tener una infinidad de fórmulas en su cabeza si no lo van a aplicar en la vida real. No tiene sentido. No tiene sentido saber mucho si uno de sus compañeros le pregunta algo y usted no sabe cómo explicarle, a pesar de que usted sabe alguna materia, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es desarrollar la capacidad de comunicación.
¿Ya? Y la otra capacidad que se requiere para el logro de esa competencia, que es forma, movimiento y localización, o sea, geometría, es la capacidad de reconocer. Tienen que saber reconocer sus figuras, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto les comento porque los que están en Colegio Nacional saben eso. Pero en esta clase virtual pues, se ha perdido todo eso, ¿no? Yo espero que en sus clases virtuales les haya ido de la mejor manera, ¿no? Pero no es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Eso sí, yo lo tengo bien claro eso, ¿eh? No es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Yo ya lo tengo claro eso. Profe, me preguntan aquí, ¿cómo llegó a la conclusión? Ok, entonces, en ese ejercicio 3, ABCD es un romboide. El romboide es un paralelogramo que no es rectángulo ni tampoco rombo, ¿ya? Entonces le aplicamos a ese paralelogramo llamado romboide. Así, por ejemplo. Romboide de vértices ABCD. Vértice A, por acá el vértice B, por acá el vértice C y aquí el vértice D. Ahora, en ese romboide, en el vértice B, hay una bisectriz. Digo esto porque los ángulos esos son iguales, cada uno con alfa. Entonces trazaré esta línea. Sí. De tal manera que ese par de ángulos sean iguales. Esta es la línea BE. De tal manera que ese par de ángulos sean iguales. El ángulo ABE con el ángulo EBC son iguales. No lo digo yo, sino está en el gráfico. Cada uno de esos es alfa. Ahí es alfa. Y el adyacente también. Entonces nos dicen esto. Según el gráfico, AB mide 7 y BC 13. Este es 7 y acá es 13. Nos piden calcular cuánto mide ED o DE. Entonces piden calcular la distancia DE, del punto D hasta el punto E. No se sabe cuánto es. Entonces, por ángulos entre paralelas, esas son las paralelas. Este ángulo será igual con el que está por abajo. O sea, el ángulo AEB mide también alfa. Eso es por ángulos entre paralelas. Este de acá sería también de la misma medida que alfa. Luego, el proceso de identificación, reconocer. ¿Reconocen que esa figura tiene este par de ángulos iguales? Sí. Entonces a ángulos iguales se oponen lados iguales. Ese triángulo tiene dos lados iguales. Si este lado AB mide 7, el lado AE también, 7. Y entonces, si queremos calcular la distancia del punto D hasta el punto E, esa distancia sería una diferencia 13 menos 7. ¿Ya? 6.
Sale 6. 13 menos la distancia AE. Pero esa distancia AE es 7. Por lo tanto, DE sería 6. Seis unidades de longitud. Ejercicio 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? Con ustedes tenemos hasta las 9:45, ¿no? No. ABCD es un rombo y se pide calcular cuánto es AH. Un rombo con ese ángulo de 53 grados. Entonces graficamos. Vamos a graficar esto. Esto no creo que sea rombo, entonces más o menos ahí, ¿no? Más o menos ahí. De tal manera que los lados sean iguales. Y en este vértice del rombo, el ángulo es 53 grados. Entonces marcamos ese ángulo y le ponemos de medida 53 grados. Este ángulo mide 53 grados. Este es el rombo que tiene de vértices A, B, C, D. A, B, C, D. Y por el vértice C, según lo que estamos observando, hay una altura CH, la que mide 12. Trazamos entonces esa altura. Por el vértice C hacia la recta AD. Solamente me interesa este segmento. Selecciono la recta y la oculto. Ahí está el gráfico. El pie de la altura, el punto H. Y se pide calcular cuánto mide la distancia AH. ¿Cuánto será de A hasta H? No se sabe. No se sabe. Lo que se sabe es que ABCD es rombo y que esa altura es 12. Es 12. Ya, ahora. Centramos la atención en este triángulo rectángulo. Ahí. Fijarse en ese triángulo rectángulo. Reconocer ese triángulo rectángulo. Bueno, por ángulos entre paralelas, ahí sería 53 grados. Estos dos segmentos son paralelos. Por lo tanto, este ángulo será igual con ese. Ese ángulo es bastante conocido. Muy conocido. Extremadamente conocido. Bastante notable. Cuando este ángulo sea 53 grados, este cateto, o esa altura si quieren, sería como 4. O sea, 4 veces 4 por 3. Que sería 12, ¿no? De donde que la constante K sería 3. Y si yo quiero calcular el cateto DH, sería 3 veces K. 9. Pero, claro, como K vale 3, 3 veces K sería 9. Y si quiero yo calcular la hipotenusa, sería 5 veces K. Así que como K vale 3, 5 veces K sería 15. Voy completando. Y luego digo, este lado CD mide 15, en el rombo los lados son iguales, o sea que ese lado AD también sería 15. Aquí pondré entonces 15. Y finalmente voy a calcular lo que me están pidiendo. Sería la suma de 15 con 9, o sea, 24. AH sería la suma AD más DH, suma de segmentos, ¿cierto? Reemplazando, si yo reemplazo, entonces diré que AH sería 15 más 9, o sea, 24.
Ujú. Claro, así es, Montoya. Es un triángulo rectángulo de ángulos 37 grados y 53 grados. Siguiente ejercicio 5. Acá nos dan ese gráfico. Es un trapecio rectángulo. Los ángulos son rectos, uno arriba y otro abajo, son bisectrices. Hay que hacer ese gráfico. Vamos a hacerlo por acá. Haremos el gráfico entonces. Graficaremos un trapecio rectángulo. ¿Dónde está trapecio? Trapecio. No, aquí está. Graficamos un trapecio rectángulo. Esto no creo que sea trapecio rectángulo. Ni fregando. Ya más o menos así. Trapecio con vértices A, B, C, D. En A y en B los ángulos son rectos. Digo trapecio rectángulo porque ese trapecio tiene dos ángulos rectos. Uno en el vértice A y otro en el vértice D. Digo P. Recto en A, recto en B. Ahora, según estoy observando, en C y en D hay bisectrices. Trazaré entonces esas bisectrices. Selecciono esos 3 puntos y trazamos la bisectriz. Selecciono esos 3 puntos y trazamos la bisectriz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Selecciono C, D y A y trazamos la bisectriz. Se van a cortar en ese punto. Ese punto tiene nombre E. A ver, vamos a ver cómo aquí. Esto vamos a poner un poco más por acá. Y este vamos a ponerlo por ahí, más o menos. No, ahí no me conviene. Esto no me conviene así. Tampoco me conviene así. Mala suerte. Ya más o menos así. Ahí más o menos. Entonces completamos esos ángulos. Esos dos son iguales. Y estos dos también. Esos dos primeros son de medidas beta. Y los dos últimos de medida alfa. ¿Ya? Acá es beta. Y el adyacente también. Y en la parte de abajo, ese ángulo es alfa. Y el adyacente también. Solamente nos interesa ese par de segmentos que son de bisectriz. Ahora, por el punto E, lo que estamos observando es una altura hacia ese lado AB, altura EF. Altura EF. Hacia ese lado AB. Y de la altura, el punto F.
Carambas, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha salido? Molestoso. Ahora sí. ¿Cuáles son los datos? BC mide 9, CD 17. BC mide 9, la base menor 9, CD 17. Y hay otro dato que es AD que mide 21. Con eso se pide calcular cuánto es la distancia EF, o sea, cuánto será esa altura, no se sabe. Sabe Dios cuánto será. Hay que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Usando nuestras propiedades, ¿ya? Lo que vamos a hacer es esto. Alguien me está comentando algo por acá. Profe, sale 7. Tú tienes que estar seguro de lo que estás afirmando. La sugerencia sería que pongas tu procedimiento. Si no, ¿cómo sé que tu procedimiento está bien? Tendría que ver tu procedimiento, ¿ya? Tienen que acostumbrarse a poner el procedimiento. Ya entonces, prolongamos esa línea CE hacia abajo hasta que corte al segmento AD en el punto G. Necesito solamente el segmento que es justamente esa prolongación del punto E hasta el punto G. De color celeste y con líneas punteadas, porque es trazo auxiliar. Los trazos auxiliares hay que hacerlo con líneas punteadas. Luego, completación de ángulos. Por ángulos entre paralelas, estos segmentos son paralelos. Ese ángulo beta lo ponemos aquí en el vértice G. Completamos ese ángulo que es por ángulos entre paralelas. La propiedad de la Z. Entonces, como acá es beta, por ángulos entre paralelas, abajo también. Beta. Ahora viene el proceso de reconocimiento. Reconocer. Ese triángulo CDG tiene este ángulo igual con este ángulo. Por lo tanto, tiene este lado que mide 17 igual con el lado DG. Pues acá es 17 y acá también. Como de A hasta D es 21 y ya tengo 17, nos faltaría 4, que sería de A hasta G. Ponemos ahí entonces 4. Además también tienen que darse cuenta de que esos triángulos, uno CED y el otro GED, son congruentes. Son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Y entonces, y como son congruentes, CE con eje deberían de ser iguales. O sea, el punto E sería punto medio del segmento CG. Le vamos a ponerle palito, palito. CE, palito, o 2 palitos, y eje también, de color amarillo. Ok, ahora centramos la atención en la parte izquierda del gráfico. Miren ese gráfico. Tienen que reconocer. Se reconoce de que esa figura ABCG es un trapecio rectángulo que tiene la base menor 4 y la menor 9. La base media es la que se pide calcular, que es X. Sería 4 más 9, 13, entre 2, 6,5. 6,5. Ya, entonces, al final, en el trapecio ABCG, en el trapecio ABCG, X será la base media, o sea, 4 más 9 entre 2. 4 más 9, 13, entre 2 sería 6,5. Por lo tanto, X igual 6,5. El que dijo que es 7, no estoy diciendo que esté mal, por si acaso. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Hasta que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? A mí me resultó tal cantidad. Pero tú tienes que estar seguro. ¿Ya? Y en caso te hayas equivocado, tienes que saber aceptar tu error. ¿Ya?
saber aceptar nuestros errores nos hace ser personas muy diferentes que las demás. Posiblemente yo aquí me haya equivocado. Posiblemente yo me haya equivocado, pero si nadie me dice algo, entonces asumiré que está bien. ¿Ya? Yo no estoy libre de error, por si acaso, ¿no? Ah, ya, ok, Montoya. Digo de que este triángulo de vértices CDE con el otro triángulo que tiene de vértices EDG son congruentes. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Eso es un caso de congruencia, ¿no? ¿Ya? Seguimos, ejercicio 6. Y como son congruentes a ángulos iguales, se oponen lados iguales, ¿no? O sea que CE con eje deben de ser iguales. Eso es la congruencia de triángulos, ¿no? Ejercicio 6. Ok, Montoya. ¿Qué dice el ejercicio 6? Si BC es paralelo con AD, o sea, mejor dicho, ABCD es un trapecio, y además de N hasta L es 6, ¿cuánto será de C hasta N? No se sabe. Entonces, primero hay que graficar ese trapecio. Graficamos un trapecio de vértices ABCD. ¿Dónde diablos está ese trapecio? Siempre lo pierdo. Por acá creo que estaba. Entonces, primero es graficar ese trapecio. Así no creo. Qué feo ese trapecio. A ver cómo está. Está así. Bueno, más o menos así. Este es el trapecio que tiene de vértices A, B, C, D. Este es el vértice A, por acá está el vértice B, por acá el vértice C, y el último es D. Ahora, según lo que estamos observando, ese punto M sería punto medio para ese lado lateral AB. Ubicamos el punto medio de nombre M. Punto medio de ese lado lateral AB. De nombre M. Bolita, por ser punto medio. Pero yo le voy a poner palito. Ya en vez de bolita le voy a poner palito. Acá también. De color amarillo. Y luego trazamos este segmento que une el punto medio con el punto D. Y ese segmento tiene el punto medio N. Ubicamos el punto medio de nombre N. Punto medio de nombre N. Por ser punto medio, pues le pondré dos palitos y acá también. También de color amarillo. Y luego por este punto medio N hacemos pasar una recta. Y esa recta corta a esa base mayor en el punto, digamos, de nombre, que sea de nombre, ¿qué nombre ponemos ya? Que sea de nombre E. Necesito solamente el segmento. Solamente este segmento. Ok, entonces de esa manera sería el gráfico para este ejercicio. ¿Y qué nos piden? ¿Cuáles son los datos y qué nos piden? NL mide 6. De N hasta L es donde digamos está L. Allá L está aquí, en el lado AD. No es E, sino L. Entonces, de A hasta L mide 6. Y se pide calcular cuánto es de C hasta N. ¿Qué? ¿De C hasta N? Ah, Caracas. Algo anda raro por acá. Nos piden calcular de C hasta N. Aquí hay una rareza. Piden CN. Esto me parece algo raro. NL igual 6. Pues aquí está mal. No es esto, sino este de acá.
Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos hacer esto. Por ejemplo, vamos a ubicar... por este punto medio voy a trazar una paralela con este lado, ¿ya? Por ese punto medio, una paralela con ese lado AD. Entonces, esa paralela corta a ese lado, a ese segmento CN en ese punto. Necesito solamente el segmento nada más. Sí. Y entonces, digamos que este punto sea de nombre F. De nombre F. Si nos ubicamos en esta figura que tiene ese lado BC paralelo con el lado AL, esa figura sería un trapecio. Pero alguien dirá, no, profesor, no parece ser, no parece. No parece ser un trapecio, ¿no? Más parece ser paralelogramo, ¿no? Pero cuidado. La única certeza que tenemos es de que este lado BC es paralelo con AD. ¿Cómo justifican que AB es paralelo con CL? Aunque parece ser que son paralelas, ¿no? Pero, no, pues habría que demostrar, ¿no? Entonces, ABCL es un trapecio, ¿ya? Entonces, en ese trapecio, por este punto medio, se traza una paralela con cualquiera de las bases. Este punto F tendría que ser punto medio para ese lado CL. Entonces digo, F es punto medio del segmento CL. Ojo, ojo con eso. F es punto medio para el segmento CL. Tener presente eso. Bien, entonces, este es el trazo auxiliar, como siempre, los trazos auxiliares con líneas punteadas. Y luego diremos lo siguiente. Estos triángulos, esos triángulos cuyas regiones están sombreadas, son congruentes. Fácilmente se demuestra eso. Como este segmento es paralelo con este ángulo con este otro son iguales, los opuestos por el vértice son iguales, entonces serían congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Pues digo por acá, digo por aquí. Como los triángulos, uno que es MFN, y el otro que es de vértices DLN, son congruentes. Luego, puedo decir yo lo siguiente, que siendo congruentes, FN con NL van a ser iguales. FN es igual con NL. Así que como NL mide 6, entonces FN también sería 6. Y como F, como el punto F es punto medio de ese segmento CL, la distancia de F hasta L, la distancia de F hasta L, debe de ser igual con la distancia de F hasta C. Eso porque F es punto medio. También la distancia FC es igual con la distancia FL. Eso porque el punto F es punto medio de ese segmento CL. Pero del punto F hasta el punto L sería la suma 6 más 6, o sea 12. Por lo tanto, la parte superior, FC, también será 12. Y finalmente, voy a calcular lo que me están pidiendo, que sería de C hasta N. Al final, finalmente, calcularé lo que me están pidiendo, que sería la suma 12 más 6, o sea 18. Por lo tanto, esa distancia sería 18. Alguien me está preguntando algo aquí por el chat. Profe, sale 24, dicen por ahí. Profe, sale 12. Bueno, como siempre digo, uno tiene que estar seguro de su respuesta. Por si acaso. Yo no estoy diciendo que sus respuestas están malas. Posiblemente yo por aquí me haya equivocado. No estoy libre de error. No estoy libre de error, ¿ya? No, si nadie me dice algo, asumiré que lo que estoy resolviendo está bien.
¿Ya? Ahora sí. Ujú. Ok, Vergara. Ya. Ya. Ustedes tienen que estar seguros de lo que están haciendo. Hasta que alguien venga y les diga, oye, ¿sabes qué? Acá hay un error. Caballero, tienen que saber aceptar su error, ¿ya? Dicen que de los errores se aprende mucho más, ¿no? Que de los éxitos. NF6 y como hay punto medio, a ver, acá me dicen algo. Montoya dice, profe, NF es 6. NF es 6. Y como hay punto medio, FG no sería 6 también. FC, profesor, me confundí escribiendo. Ah, ya. No, F es punto medio del segmento CL. ¿Ya? F es punto medio del segmento CL. ¿Ya? No sería punto medio del segmento FN, sino del segmento CL. ¿Ya? Acá me dice Matías, profe, no entendí por qué CF vale 12. Pero al inicio habíamos dicho que F es punto medio del segmento CL. Habíamos dicho eso al inicio, ¿no? Eso porque en ese trapecio ABCL, por el punto M hay una paralela, por el punto medio M hay una paralela con las bases. Esa paralela trazada por el punto medio pasa por el punto medio de ese lado CL. O sea, F sería punto medio para el segmento CL. ¿Ya? Así es, Matías. Muy bien, son ya las 9:46, ya nos hemos pasado un minuto. Con esto daremos por terminada esta sesión. Si no hay alguna pregunta, ya nos estaremos retirando. Mis